Muy buenas noches, queridos amigos. A nombre del PRI Nacional, que encabeza nuestro presidente Alejandro Moreno y nuestra secretaria general Carolina Villano, la Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida a Reflexiones en Tertulia, encuentro con el amplio universo de la cultura. En esta ocasión es un privilegio recibir en este espacio al doctor Javier García Diego para conversar sobre una figura relevante en la historia de México, don Jesús Reyes Heroles, en el marco del centenario de su natalicio. Javier García Diego, doctor en Historia, autor de una extensa bibliografía y académico reconocido, nos invita a un recorrido por el perfil y la trayectoria de don Jesús Reyes Heroles, hombre de Estado, que fortaleció nuestra vida democrática y que hizo del conocimiento su fortaleza para su acción política. Bienvenidos todos a estas reflexiones en tertulia. Muchas gracias nuevamente a nuestro querido doctor García Diego. Que disfruten esta conversación. Muy buenos días, amigas, amigos. Primero que todo, feliz de estar con ustedes para hablar de un mexicano ejemplar, de un mexicano extraordinario como fue Jesús Reyes Heroles. Por lo tanto, agradezco a la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, en su sencillez, a ella le gusta que le digamos Maraqui, pero bueno, hoy voy a decirle secretaria García Cepeda y entre paréntesis Maraqui. Importantísimo esta memoria de Jesús Reyes Heroles, porque desgraciadamente no fue considerado, hasta donde mis conocimientos alcanzan, para el calendario cívico de este año. Hay muchas conmemoraciones en el país, muchas y muy importantes. No se trata de quitar a una y poner a otra, pero creo que Reyes Heroles merecía un reconocimiento nacional porque fue mucho más que el líder de un partido, mucho más que el funcionario de cierto gobierno o de ciertos gobiernos. Así, Reyes Heroles puede ser definido como un funcionario probo, primero que todo, como un político, como un ideólogo y yo diría sobre todo como el último hombre de Estado que ha tenido México y no ha tenido muchos. No todos los presidentes son hombres de Estado. Si uno se preguntara cuál fue el último presidente ideólogo, cuál fue el último presidente hombre de Estado, auténticamente parteaguas de periodos históricos, yo podría decir Carranza, podría decir Calles, podría decir Lázaro Cárdenas, pero después de eso no encuentro a alguien que tenga esta jerarquía, ni en la presidencia ni en otros ámbitos de la política mexicana. Y además de ser funcionario probo, político, ideólogo, hombre de Estado, Jesús Reyes Heroles fue un extraordinario intelectual como politólogo, profesor de la materia de teoría del Estado en la UNAM por muchos años, historiador, y es la parte que más me acerca a él, porque es un historiador, fue un historiador muy alejado del anticuarismo. No dije antijuarismo, anticuarismo. Él no quería ser anticuario, él no quería ser simplemente un erudito. Él lo que quería era entender el proceso formativo del país, atento al pasado, al presente y al futuro. Para Jesús Reyes Heroles, el proceso histórico mexicano se definía con dos conceptos: continuidad y cambio. Sin embargo, Reyes Heroles fue muy consciente de antes de hacer cambio, antes de hacer transformaciones, es preciso conocer, es preciso saber. Esta es su característica de político e intelectual. Conocer antes de cambiar, cambiar para prever.
tener un claro sentido del cambio. Ahora voy a hablar de otro político que no tenía las características, pero ni lejanamente de Reyes Heroles, pero que tuvo una definición muy acertada. Dice, el político es como el sastre, que no debe cortar el ojal hasta no tener los hilos bien rematados. Y esa para mí es, en otro contexto, con otras palabras, con otro lenguaje, la definición que yo identifico en política para Reyes Heroles. Además, Reyes Heroles era consciente, el hombre de Estado no destruye, el hombre de Estado cambia, el hombre de Estado ajusta, y el hombre de Estado además, sobre todo si tiene información histórica, y no hay manera de ser hombre de Estado sin información histórica, nunca apela a la regresión porque sabe que la historia es una marcha para adelante, nunca es una marcha regresiva. Demos algunos datos biográficos de este célebre personaje. Nació en Tuxpan, Veracruz, hijo de español, y esto afortunadamente, y subrayo el afortunadamente, le impedía llegar a la presidencia. No tener esa posibilidad le permitió leer, estudiar y sobre todo dedicarse a una política más franca, más transparente. Por eso para mí fue importante que Reyes Heroles no tuviera esa posibilidad, ¿sí?, de ser presidente del país. Entonces lo que tuvimos fue un extraordinario político, un extraordinario ideólogo y que además yo creo en lo personal que no tenía la personalidad adecuada para ser presidente del país. Era un hombre duro, era un hombre severo, era un hombre excesivamente racional que no daba muchas concesiones. Pero sigamos con su biografía. Después de pasar sus primeros años en Tuxpan, se trasladó a San Luis Potosí a estudiar la preparatoria, luego hizo la carrera de abogado en la UNAM y luego hizo unos posgrados en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Regresó a México a mediados de los años 40 y pronto impartió la materia de Teoría General del Estado, pero también pronto inició sus investigaciones de historia política de México, concentrada sobre todo en el siglo XIX. La pregunta que se hizo Jesús de Reyes Heroles en materia histórica, que es una pregunta inmensa, es ¿cuándo nació el Estado mexicano moderno? Esa es la pregunta que él trató de responder y su primer resultado lo logró entre los años 1957 y 1961 con sus 3 volúmenes de Liberalismo Mexicano. También por esos años, 1960, publicó un artículo muy importante en un libro muy importante dentro, se llamaba México 50 años de revolución, 4 volúmenes, lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Fue uno de los, digamos, de las conmemoraciones que organizó México para el cincuentenario de su revolución y para los 150 años de vida independiente. Lo que caracteriza a ese libro, a esa reflexión, donde estuvieron muy buenas plumas, Reyes Heroles era de los jóvenes entonces, es que el proceso mexicano hasta 1960 era un proceso positivo, era un proceso constructivo. Ya había pasado el tiempo de la violencia, ya había pasado el tiempo del radicalismo, estábamos en los mejores años del México constructivo. También podríamos decir que esos años, ese libro, ¿sí?, dan lugar a la llegada de los universitarios, de los profesionistas, de los técnicos a la política mexicana. A Reyes Heroles, sin embargo, le tocó el inicio de los años de crisis y las primeras propuestas de reforma. Dejemos su lado académico y metámonos en su experiencia pública. Con el presidente Ruiz Cortines, 1952 a 58, fue jefe de la Comisión de Estudios de la Presidencia, un puesto muy cercano a la toma de decisiones. Con López Mateos, 58 a 64, fue subdirector del Seguro Social. Con Gustavo Díaz Ordaz, entre 64 y 70, fue director de Pemex. Posteriormente, entre 72 y 75, presidente del PRI. Luego fue director del Seguro Social
Y entre 76 y 79, tal vez el momento más importante de su biografía, secretario de Gobernación. Y digo el momento más importante de su biografía porque le correspondió iniciar el proceso de la reforma política en México, la reforma del 77, la reforma de Reyes Heroles. Esta reforma consistió en lo que sigue. Déjenme hacer un poquito de historia. López Portillo había llegado a la presidencia como candidato único. El candidato del PAN, Efraín González Morfín, había suspendido su campaña alegando que no había condiciones de equidad. Partidos extremos, el Partido Comunista, por ejemplo, para decir el más importante, no tenía registro. Por lo tanto, el número de votos que obtuviera no valían nada. Esto fue lo que orilló a que el país iniciara su gran reforma política, una reforma consistente en dos cosas fundamentales. Uno, darle registro a estos partidos extremos, tanto de izquierda como de derecha, y dos, garantizar condiciones de competencia equitativa. Esto, a mi modo de ver, es lo que hace de Reyes Heroles un personaje absolutamente protagónico en la historia moderna de México. Se distanció del presidente López Portillo, no concluyó su periodo en la Secretaría de Gobernación, pero regresó como secretario de Educación con Miguel de la Madrid entre 82 y 85 y murió en funciones hace 36 años. Pero más que morir en funciones, yo diría, murió haciendo lo que siempre hizo. Murió como educador. Reyes Heroles fue sobre todo un educador de la política, un pedagogo de la política. Eso es lo que le tocó vivir a Reyes Heroles, que repito, en sus últimos años le tocó ver la crisis del México autoritario. Lo vivió, lo vio, fue testigo y lo denunció, lo criticó. Le tocó ver la violencia guerrillera tanto rural como urbana. Le tocó ver la crisis demográfica del país. Le tocó ver las primeras crisis económicas. A eso, ¿sí?, trató de responder Jesús Reyes Heroles. Ahora, como les decía, mi acercamiento a él, mi identificación con él, es sobre todo como historiador. Jesús Reyes Heroles, además de todos sus puestos políticos, sus puestos como funcionario, fue un enorme intelectual, ya lo dije, pero fue un historiador extraordinario, reconocido por todos sus pares. En 1968 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia y estoy absolutamente seguro que el libro que lo llevó a la academia, el libro que le permitió ocupar un sitial en esa academia, fue El liberalismo en México, un libro absolutamente seminal, un libro absolutamente clásico, uno de los pocos clásicos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué era la Academia Mexicana de la Historia entonces? Bueno, había sido fundada en 1919 y había sido fundada como una corporación muy conservadora, con muchos curas y muchos abogados cultos, ajena a los historiadores públicos y ajena también a los historiadores académicos. Estos empezaron a llegar, ambos, los historiadores públicos y los historiadores académicos, empezaron a llegar en la década de los 50. Pienso en Alfonso Caso, pienso en Vito Alessio Robles, y claro está la vinculación, el apoyo permanente de Jaime Torres Bodet. No es casual que Jesús Reyes Heroles haya sustituido al célebre padre Garibay en la Academia Mexicana de Historia. Le tocó ocupar la silla que tuvo el padre Garibay, maestro, por ejemplo, de Miguel León Portilla. Sin embargo, en su discurso, Reyes Heroles nunca se refirió a él como el padre Garibay. Le dijo historiador, le dijo doctor, le dijo ilustre, nunca le dijo padre Garibay. Pero no esa era su única diferencia. A Garibay le interesaba el mundo náhuatl y yo agregaría el mundo tomí. Era experto en ambas culturas, en ambos idiomas, en ambas lenguas, en ambas culturas, en ambos mundos. A Reyes Heroles le interesaba entender el presente de México, ¿sí? Él nunca fue un académico de tiempo completo, repito, fue un funcionario, fue un político, pero tenía una enorme conciencia histórica. Esto es lo más importante en él. Conciencia histórica no significa conocimientos eruditos.
Conciencia histórica significa entender el pasado, el presente y tener visión para el futuro. Conciencia histórica significa entender los cambios. Conciencia histórica significa responder a la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese sentido, la principal aportación de Jesús Reyes Heroles, como les decía, es el estudio del liberalismo mexicano a mediados del siglo XIX. Pero más que eso, es la construcción del Estado mexicano lo que a él le interesaba y las continuidades en la vida nacional. ¿Qué significa el liberalismo en México a los ojos de Jesús Reyes Heroles? ¿Qué fue lo que nos aportó, lo que nos descubrió? Bueno, Reyes Heroles fue muy claro al respecto. El liberalismo europeo, el liberalismo clásico, surgió en contra del poder absoluto, de las monarquías, de las aristocracias, en favor de las clases medias y en favor de la pequeña burguesía emergente en ese entonces. Sin embargo, Reyes Heroles descubrió que en México no teníamos ese poder absoluto. Cuando surge el liberalismo en México, la monarquía absoluta tiene mucho tiempo de haber desaparecido de nuestro horizonte. Tampoco teníamos una aristocracia como la europea y nuestra clase media era todavía débil, estaba apenas emergiendo. Lo que sí teníamos era una iglesia católica poderosa. Por lo tanto, el liberalismo en México se hace más que luchando contra una monarquía absoluta como fue en Europa, más que luchando contra una aristocracia tradicional, el liberalismo en México se hizo para construir ese Estado, no para limitar a un Estado absolutista que no existía, sino para construir un Estado. Y construir un Estado en ese momento significaba quitarle facultades indebidas que tenía la Iglesia Católica en educación, en economía, en demografía, en sobre todo la administración de las relaciones sociales, de las relaciones civiles entre los mexicanos. Esto fue lo que le dieron los liberales al Estado mexicano de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Un Estado que surge entonces y que tiene como objetivo, ¿sí?, pronto democratizarse, surgir como un Estado democrático y construir la clase media, construir a los ciudadanos mexicanos. En ese sentido, el Estado que crean los liberales mexicanos de mediados del siglo XIX tiene como principal objetivo desplazar, quitarle facultades a la Iglesia, y por eso el liberalismo mexicano es un liberalismo estatista, aunque parezca una antinomia, y un liberalismo en cierto sentido jacobino. Tuvo otro momento el liberalismo mexicano y de ahí que Jesús Reyes Heroles vea continuidades entre la Reforma y la Revolución, los liberales antiporfiristas, los liberales que sí estaban buscando acotar a este Estado absolutista, absolutamente dictatorial, y de ahí que Reyes Heroles nos proponga la continuidad, la identificación que había entre los mexicanos de la Reforma y los mexicanos antiporfiristas que hicieron la revolución. De hecho, en algunos casos hay incluso identificación familiar, sanguínea, pero no nos desviemos de eso. El discurso de ingreso de Jesús Reyes Heroles se llamó La historia y la acción, y aquí se define su biografía. Para él, la historia era un conocer para hacer, para construir. Él no creía en la disyuntiva entre conocer y hacer. Las veía juntas, las veía mancomunadas. Lo mismo la teoría y la práctica. Así funcionó toda su vida. Él fue contrario a los conocimientos inertes, a los simples conocimientos teóricos. Le gustaba la historia y por eso se dedicó a ella, porque la historia sirve para conocer, pero sirve para entender la construcción anterior, el hacer previo, y por eso su gusto particular por los hombres de mediados del siglo XIX, por aquella generación de la Reforma, porque eran hombres que escribieron historia, pero fueron hombres que al mismo tiempo construyeron el país.
Lo que le interesa a Reyes Heroles de estos mexicanos de excepción de mediados del siglo XIX es que son los auténticos constructores de la nación. Esos mexicanos fueron para Reyes Heroles, y yo en ese sentido lo sigo, los verdaderos constructores del país. Entonces, insisto, Reyes Heroles descalificaba a los historiadores y a los politólogos sin acción. Tenía que conciliarse conocimiento y práctica. También descalificaba, también dudaba de aquellos políticos voluntaristas, de aquellos políticos que creen que su voluntad sustituye a la reflexión. Para Jesús Reyes Heroles esto no tenía sentido. Sin embargo, para Jesús Reyes Heroles estudiar la historia no era vivir en el pasado, era encontrar las condiciones del cambio, era encontrar el río, que es una metáfora que se usa mucho para definir a la historia. Estudiar a la historia para Reyes Heroles no debe llevar el presente al pasado y mucho menos hacer que el pasado aborte al presente, aborte al futuro. El pasado para Reyes Heroles importa en función del presente y del futuro. Le interesaba lo ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá. No pueden separarse, el tiempo no tiene interrupciones. La historia es un proceso de ninguna manera parcializable, es un fluir constante, con etapas semejantes de continuidad, pero también con etapas divergentes de cambio. Por ejemplo, el porfiriato entre la Reforma y la Revolución. Para Jesús Reyes Heroles, la historia servía como instrumento, no le interesaba la historia erudita, no le interesaba la historia nostálgica. Y por eso la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué cantidad de pasado debemos conocer? ¿Qué tipo y qué cantidad de hechos del pasado conviene conocer? En otras palabras, ¿qué peso debe tener el pasado? Porque hay el riesgo de abrumarnos de historia. La historia puede resultar un fardo, puede impedirnos la visión del presente y puede dificultarnos dibujar el futuro. Una historia, y lo dice un historiador profesional, excesiva inmoviliza. La historia es que los vivos desentierren a los muertos, que obtengamos experiencias de ellos. El famoso refrán de que nadie experiencia en cabeza ajena es el refrán más antihistórico que conoce la historia. Lo que nos da es la posibilidad de experimentar en cabeza ajena. Pero repito, la historia es que los vivos desentierren a sus muertos y nunca permitir que los muertos, que el pasado, entierren a los vivos, que entierren al presente y que impidan el futuro. Igualmente dañina, así como el peso excesivo de la historia puede ser un fardo, igualmente dañina es la amnesia. Con amnesia histórica no entendemos el presente. Con amnesia histórica carecemos del impulso, de la plataforma para lanzarnos al futuro. Y esto es lo que dijo Reyes Heroles. Me estoy acercando al final de mi charla. Yo quisiera señalar la última gran lección que nos dejó Jesús Reyes Heroles en su papel, como él lo veía, de consejero del hombre del poder, como consejero del presidente del país, y subrayo, como consejero, no como panegirista. Nunca hubiera aceptado Reyes Heroles asumir ese papel de panegirista del poderoso. Permítanme dar algunos datos concretos. Jesús Reyes Heroles, como les decía, ingresó a la Academia Mexicana de la Historia el 7 de agosto de 1968. Tenía algunas semanas de haber estallado el conflicto estudiantil. La ceremonia de ingreso tuvo lugar en un edificio cercano al sitio donde había iniciado el movimiento estudiantil, esto es, en la Ciudadela. La Academia Mexicana de la Historia tiene su sede en una placita aledaña que se llama la Plaza de Carlos Pacheco.
En ese sentido, lo primero que tengo que decir es que Reyes Heroles y el movimiento estudiantil del 68, que coinciden en el tiempo, son parte de nuestra genealogía. Los dos intervienen, cada uno en diferente trinchera, en nuestro inicio, en nuestra transición a la democracia. Por eso Reyes Heroles se planteó como el único o el más importante mediador entre el gobierno y los estudiantes. Cuando dio su discurso de ingreso, ese 7 de agosto de 1968, el título ya lo dije, el título y el tema, la historia y la acción, estaban presentes como invitados suyos el presidente del país y el secretario de Educación, Agustín Yáñez. Durante su discurso, y voy a citar a Reyes Heroles, advirtió que es importante, y fíjense que lo dijo enfrente del presidente del país y enfrente del secretario de Educación. Reyes Heroles dijo que era imprescindible, y cito, aprender de aquellos a quienes pretendemos enseñar, o sea, aprender de los jóvenes. También dijo que era preciso tener una actitud abierta a lo que proponen las avanzadas de nuestra contemporaneidad. En otras palabras, le estaba diciendo al presidente Díaz Ordaz que escuchara a los jóvenes, que tuviera una actitud abierta a lo que proponen, repito, las avanzadas de nuestra contemporaneidad. El valor de esa frase es indiscutible. También advirtió al presidente Díaz Ordaz que no era correcto defender a ultranza, y cito otra vez a Reyes Heroles, un mundo cansado. Reyes Heroles era consciente de que ya el ciclo de la Revolución Mexicana, como la había conocido, había terminado. Estaba comenzando el periodo de la crisis, había terminado o estaba terminando eso que llamamos el milagro mexicano. Y dice Reyes Heroles que no se debe defender a ultranza un mundo cansado en los linderos de periclitar. Lo repito, en los linderos de periclitar. Vean ustedes el lenguaje de Reyes Heroles para referirse a una crisis, para referirse a la necesidad de cambios, y le propuso a Díaz Ordaz en aquel célebre discurso no perpetuar convicciones, sino comprender un país que es a la vez antiguo y nuevo. Pero también les hizo advertencias a los estudiantes. Les dijo que no era suficiente limitarse al futuro, y a los políticos les dijo que no era correcto anclarse en la tradición. Lo que proponía Reyes Heroles era el entendimiento entre estudiantes y políticos profesionales. Lo que proponía era el entendimiento, el engarzamiento entre dos grupos sociales que coincidían en aquellos tiempos. Lo que le estaba diciendo también a Díaz Ordaz era que tratara de entender movimientos ajenos, que tratara de entender propuestas políticas distintas a la suya. Déjenme concluir con el único error que tuvo el discurso de Jesús Reyes Heroles al ingresar a la Academia Mexicana de la Historia. Reyes Heroles, en aquel entonces, si hacemos 21, tenía 47 años. Dijo que el historiador está destinado a la longevidad, que la historia exige años de estudio, pero que ayuda a cumplirlos. Dice también que la historia es considerada con sus estudiosos, o sea, te regala tiempo. Se equivocaba, este fue su único error. Murió muy poco después, a los 64 años, en 1985. Reyes Heroles no pudo ver el resultado final de su propuesta de reforma política, de la transición a la democracia que inicia con él. Esa es para mí su gran lección. Pero él sabía que la historia ni tiene regresiones y que además no se equivoca nunca. La historia es absolutamente puntual, ni se adelanta ni se atrasa. Y Reyes Heroles sabía que México estaba iniciando su camino a la democratización. Claro, había habido procesos previos,
pero habían dado de sí. La democratización se inicia con esos estudiantes que estaban movilizándose a escasas cuadras de donde Reyes Heroles ingresaba a la historia, y también la democratización se iniciaba con él y se iniciaba en ese discurso extraordinario. Hoy estamos enfrentando incertidumbres. Hoy se propone volver al estatismo. El estatismo hoy, así como fue provechoso en algunos tiempos, hoy es antihistórico. Así como yo reconozco y celebro y admiro a muchos caudillos de la revolución, hoy el caudillismo es regresivo. Pero la historia, como les decía, tiene un curso, no tiene regreso, tiene un solo fin, un solo camino. La historia no nos va a permitir, ¿sí?, tener guiones unipersonales. Eso ya no cabe en nuestra historia. Y por eso Reyes Heroles advirtió en su momento contra el México bronco. Hoy estoy seguro que no se limitaría eso, advertiría, nos preocuparíamos de estar incurriendo en el México bronco, pero también él advertiría, señalaría el riesgo de iniciar una involución histórica. Por eso, y concluyo, Reyes Heroles lo que nos propuso fue estudiar, prepararnos, leer con enorme inteligencia, ver la historia con ojos muy aguzados. Es importantísimo reflexionar. No basta saber fechas y nombres. Lo importante es tener conciencia histórica. Por eso, a mi modo de ver, y celebro a la Secretaría de Cultura que haya organizado esta charla, porque Reyes Heroles merece cualquier tipo de homenaje. Todo homenaje a Reyes Heroles es justo, pero también al mismo tiempo es insuficiente. El país está en deuda con él. Su legado mayor es la reforma política. Pero yo diría algo más. Reyes Heroles luchó toda la vida por dignificar la política, por hacer política con P mayúscula, por darle un lenguaje pedagógico. Eso es como murió Reyes Heroles, como secretario de Educación, dándonos el mensaje de que la principal educación pública se da desde la reflexión política. Y por eso su propuesta, su legado está vigente, y de ahí que celebre esta ceremonia, la organización de esta charla. El legado de Reyes Heroles hoy todavía es una asignatura pendiente. Muchas gracias.